Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida tanto a los compañeros aquí presentes como a todos aquellos que estáis conectados online. Hoy nos toca presentar como ponente a la verdadera artífice de este curso de Derecho Procesal Laboral, que concluye hoy con la última fase, la fase de ejecución. Ella no es otra que la persona que ha estado moderando todas las jornadas de este curso y es doña María Teresa Navarro Antón. María Teresa es colegiada del ICAE, es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Laboral, materia a la que dedica pues, casi el 100% de su actividad profesional. Además de su actividad profesional, María Teresa es colaboradora y forma parte de la comisión de formación de este colegio y es la verdadera alma mater de la sección de Derecho Laboral del ICAE. Sin su colaboración, pues creo que estaríamos muy mermados. Por lo tanto, sin más, quiero darle las gracias por toda su colaboración y por que esté hoy aquí con nosotros y nos vaya a hablar de la fase de ejecución del derecho procesal laboral. Muchas gracias, María Teresa. Gracias a vosotros por haber contado conmigo. Y bueno, pues vamos, como decía, a dar comienzo a lo que es la ejecución en materia laboral, una vez que ya hemos terminado el procedimiento laboral y se ha llevado a cabo conforme se ha expuesto por parte de los compañeros que me han precedido en estas sesiones, pues nos encontramos con una resolución pendiente de ejecución y la materia de la ejecución viene regulada fundamentalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que la propia Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, establece que las normas de los procesos de ejecución, se llevarán a efecto conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo no específicamente expuesto en la Ley reguladora de la jurisdicción social. Por tanto, ambas han de tenerse en cuenta. El libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 517 y siguientes, y respecto de la jurisdicción social, el libro cuarto, artículos 237 y siguientes. Hemos de tener en cuenta también la Constitución, que establece que es competencia de los jueces y tribunales ejecutar lo juzgado, según el artículo 117 de la Constitución española, y que el propio artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el 241 de la Ley Reguladora, establecen que las sentencias se han de ejecutar en sus propios términos. Para que podamos ejecutar, primero tendremos que tener un título con fuerza ejecutiva. Los títulos con fuerza ejecutiva en materia laboral son judiciales o extrajudiciales. Los judiciales son las sentencias, los autos, que pueden ser la finalización de un procedimiento monitorio o bien un auto que aprueba un allanamiento total o parcial, o también judicial son los convenios transaccionales que se pueden lograr tanto en la fase de declaración o de instancia del procedimiento como incluso en la propia fase de ejecución. Una vez despachada la ejecución, también se pueden lograr convenios transaccionales que a su vez son ejecutivos en caso de incumplimiento. Y luego tenemos los títulos ejecutivos extrajudiciales, pues que son las actas de conciliación obtenidas o bien ante el LAG en el juzgado o bien ante el letrado del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación en nuestra Generalitat, así como los laudos arbitrales si hemos decidido resolver la controversia a través de un arbitraje. Una vez que tengamos este título, tenemos que definir cuáles son los sujetos en una ejecución. En una ejecución tendremos primero un órgano judicial competente. En el caso de los títulos ejecutivos judiciales, el órgano judicial competente no es otro que el propio que ha entendido del asunto anteriormente. En el caso de que se trate de un título extrajudicial, el órgano competente será el juzgado de la circunscripción donde se ha adoptado, pactado el acta o el laudo arbitral. Las partes de la ejecución, pues lógicamente, como en civil, es la parte ejecutante y la parte ejecutada que tiene que dar cumplimiento, con una única modificación que sí que me interesa tener en cuenta por la sucesión procesal. La sucesión procesal se suele dar bastante en el ámbito laboral, o bien por si es un empresario principal, fallecimiento del empresario,
si es persona física, o bien si ha habido un traspaso o transmisión de una unidad productiva y tenemos que encontrarnos con que hay otra empresa que ha sucedido a la que originalmente tenía que dar cumplimiento a la resolución en cuestión y por sucesión procesal ha de ser ampliado. En este caso, si estamos ya dentro de la fase de ejecución, tenéis que tener en cuenta que es requisito indispensable que el cambio para suceder en la ejecución como parte ejecutada debe de haber sido basado, dice el artículo 238 de la ley, 240, perdón, debe de haberse basado en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidas con posterioridad a la adopción de la resolución que estemos tratando de ejecutar, si no tenía que haberse ventilado en la fase declarativa correspondiente. Y después nos encontramos con una excepción de la que también vamos a hablar al final de esta ponencia de hoy, que es la excepción en el caso de que la empresa esté en concurso. Al final de la ponencia daré mi visión de lo que tenemos que realizar cuando la empresa, según el momento en el que se haya declarado el concurso, qué es lo que sucede con la ejecución, porque deja de ser órgano judicial competente el que ha ventilado el asunto. También entre los requisitos de la ejecución tenemos que tener en cuenta los plazos, ¿vale? Para no encontrarnos con que nos ha caducado la acción o nos ha prescrito la acción de ejecución. Normalmente el plazo de ejecución es el mismo que, según las leyes sustantivas, se tiene para ejercitar la acción de la que dimana el título ejecutivo. Suele ser el plazo ordinario, sobre todo en las obligaciones dinerarias, el plazo ordinario de 1 año. Las especialidades pues están en el despido, que en función del fallo de la sentencia tendremos que tener en cuenta que si el despido ha sido declarado improcedente y la empresa tiene que optar por la readmisión del trabajador, pues el trabajador, en función de esa opción o no opción realizada por la empresa, tiene el plazo de los 20 días, que si veis coinciden con los 20 días de caducidad de la acción del despido, para reclamar que no se ha llevado a cabo la readmisión, bien que no se le ha señalado la fecha en que a los 10 días después de esa readmisión se ha tenido que incorporar, o bien que se ha readmitido a este trabajador de forma irregular. Entonces tenemos el plazo de los 20 días para el ejercicio de esa acción de ejecución. El artículo 238 también hay que tenerlo en cuenta, por cuanto viene otra vez a ser el plazo de los 20 días, sigue coincidiendo con el plazo de caducidad de la acción del despido y se tiene que ejercitar a los 3 días siguientes, o se tiene que computar a partir de los 3 días siguientes en que como máximo el empresario tenía que haber encargado al trabajador que se incorporase en su puesto de trabajo. Por lo que se refiere a las prestaciones de seguridad social, igualmente, el plazo para solicitar la ejecución suele ser, cuando se trata de una prestación de pago único, el plazo de 1 año, que es el de las entregas de sumas de dinero. Pero en todo caso, como hemos dicho que se tiene en cuenta el plazo fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción, para el reconocimiento de la prestación de la que se trataba en su caso, pues si la acción era imprescriptible, como puede ser una pensión de jubilación, pues el plazo también para ejecución será imprescriptible sin perjuicio de los derechos que pierda la persona que ejecute fuera del plazo y que regula el propio apartado segundo de la ley reguladora en el artículo 243. Bueno, pues ya entrando en lo que son las clases de ejecución, hay diferentes formas de clasificar la ejecución en materia laboral. Puede ser definitiva o provisional, que como su propia palabra indica, definitiva es cuando se trata de una resolución frente a la que no cabe recurso o frente a la que ha existido recurso, ha recaído recurso y ya por tanto alcanza firmeza. O provisional, también con unas especialidades que al final explicaremos la forma de anticipar el trabajador en su caso, la forma de anticipar la resolución si ha sido recurrida por su parte. Puede también ser parcial o total, por cuanto el fallo de la sentencia se puede ejecutar en su integridad o, si hemos recurrido una parte del fallo y la otra parte del fallo se puede ejecutar sin que el resultado del recurso afecte a esta parte que queremos ejecutar, es decir, no va a tener trascendencia ese recurso en esta otra parte del fallo,
pues se podría también ejecutar, se podría llevar a cabo una ejecución parcial. Después están las individuales y las colectivas, que son pues en función de si el procedimiento ha sido de carácter individual o bien colectivo, pero ejecutamos individualmente cada uno de los trabajadores afectados por la resolución en esa materia colectiva. Y luego están las dinerarias y las no dinerarias. También, como su propia palabra indica, las dinerarias cuando la condena es a pagar una cantidad de dinero a favor de una persona, y las no dinerarias cuando es una obligación de hacer o cuando, como en el despido improcedente, vamos a entrar un poquito más profundamente, la opción de la empresa es, en primer lugar, adoptar si readmite al trabajador o le indemniza, en cuyo caso iríamos a una ejecución de readmisión irregular si no hay readmisión, o bien se ha transformado en una dineraria si el empresario opta por extinguir e indemnizar al trabajador. De las dos ejecuciones, de toda esta clasificación que yo me voy a ocupar un poquito, son de las dinerarias y de las de despido, en el caso de la opción del despido improcedente. La ejecución dineraria, de ordinario, trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ejecuta contra una cantidad o solicitando una cantidad de un principal, que puede ser el importe de una indemnización por despido si la relación laboral está extinguida, y unas cantidades, por ejemplo, de salarios adeudados, o intereses que fije la sentencia, y a ese principal pues se solicita una condena en cuanto a intereses y costas devengados en la ejecución, presupuestados provisionalmente, que en este caso normalmente en civil se suelen fijar en un 30%, en laboral se suele fijar en un 10%. Y se solicita la averiguación patrimonial de bienes de la empresa, el embargo de algún bien si lo conocemos, y ponemos en conocimiento de la empresa, si ya tenemos constancia de que existe un decreto de insolvencia con carácter previo al nuestro frente al mismo empresario, pues para que por asimilación directamente nos vayamos al plazo de los 15 días, que ahora veremos, para que la empresa nos declare el decreto de insolvencia. O bien, si hemos tenido conocimiento de que la empresa ha entrado en concurso, aquí tendríamos que parar, ¿vale? Eso lo vamos a ver en el momento de hablar de las ejecuciones y de los concursos. Aquí os he añadido únicamente un cambio que he leído, porque todo lo que es la tramitación de las actuaciones de ejecución son puramente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta ahora en la ley hay, por ejemplo, una variación en cuanto a las subastas en la realización de bienes, que en el artículo 264 de la ley reguladora se permitía el derecho de los ejecutantes o sus responsables legales, solidarios o subsidiarios, de adjudicarse los bienes por el 30% del avalúo, pero desaparece esta prerrogativa en la actual ley, con la actual ley de eficiencia procesal, la Ley Orgánica 1/2025, que en el artículo 264 de la ley reguladora nos vuelve a remitir, como el resto de materias de embargo en materia laboral, a la Ley Procesal Civil. Pues bien, en cuanto al modo de iniciar la ejecución, igualmente una demanda de ejecución forzosa, estamos en la reclamación dineraria, que se tiene que encabezar con el órgano al que se dirige, que ya hemos indicado quién es el órgano que tiene que ventilar las ejecuciones, detallando al máximo posible las partes, sobre todo forma de emplazar a las partes y el CIF, importante. Y después, dentro de los hechos, lo lógico es colocar al máximo posible, detallar cuál es el fallo de la sentencia para evitar confusiones, que la sentencia es firme, si no es firme no se ha podido llevar a efecto. Y como os decía antes, los bienes embargables sí los conocemos, y si no, pedir del juzgado que sea él el que haga averiguación patrimonial. Comunicamos asimismo la existencia de decreto de insolvencia si lo tenemos. Los fundamentos de derecho, pues normalmente se colocan los 237 siguientes de la ley reguladora, a pesar de que, como ya han dicho los ponentes que me han precedido, pues la flexibilidad de la norma no implica o no impone que se tengan que colocar fundamentos de derecho de forma necesaria, y bueno, la ley, el artículo 239 directamente simplemente dice que se comenzará la ejecución con un escrito del solicitante, sin más, no se necesita nada más. Importante sí, en el suplico de la demanda ejecutiva,
consignar adecuadamente la cantidad que por principal se solicita al despacho de ejecución, así como los intereses y costas provisionales sin perjuicio de su liquidación definitiva. Aquí me he permitido poneros una discrepancia que yo particularmente me he encontrado, además, esta misma semana, en diferentes circunscripciones que nosotros tenemos aquí cerca, como Elche y Alicante, en cuanto a la forma de colocar en Lexnet, aquí no tenemos procuradores, como en la jurisdicción civil, lo hacemos todos nosotros, de colocar la demanda de ejecución. De siempre venimos, aquí se viene haciendo así, y en Elche se sigue haciendo así, colocando la demanda de ejecución en escritos de trámite. Escritos de trámite, colocamos la demanda. Como demanda, la clasificamos como demanda ejecutiva, dineraria y ya está. En Alicante, por ejemplo, a mí esta semana me han rechazado demandas presentadas de esta manera, que hasta ahora me las estaban admitiendo tal cual, porque se me ha dicho en la causa de rechazo que tiene que ser solicitada como escrito iniciador de ejecución, que es lo que hemos puesto aquí en la diapositiva que se ve, escritos iniciador de ejecución. A la hora de presentarlo me he equivocado y lo he presentado en el decanato, tienes que dirigir al decanato al que te diriges, Elche o Alicante, el que sea, y ya sí que en el procedimiento origen pones los datos del procedimiento origen que tú tratas de ejecutar. Bien, pues me he equivocado, he colocado esa demanda de ejecución en el decanato de Elche y cuando se me ha rechazado, no se me ha rechazado porque no era competente territorialmente, se me ha rechazado por haberlo presentado demanda de ejecución como iniciador de ejecución, cuando en Elche se inician como iniciadores de trámite. Esto es una mera anécdota, si queréis, pero que sepáis que por lo menos en Alicante ahora las están haciendo así, pues vamos a tiro fijo. En definitiva, para nosotros es el mismo trabajo, pero si ahorramos rechazos y tiempo, pues mejor para todos. Si lo presentamos como escrito inicial de ejecución, colocamos todos los datos en esta diapositiva. Fundamental los datos del procedimiento de origen y ante cualquier duda escribís el NIG y con eso no va a haber ningún problema. Nos están pidiendo también que coloquemos al máximo posible todos los datos de los que dispongamos, como en el inicio del procedimiento con la demanda, pues los datos del ejecutante y ejecutado. Todo esto nos lo ahorrábamos colocando la demanda como escrito de trámite, pero bueno, los colocamos y sin mayor problema. Y ya entrando en lo que es la ejecución en materia de despidos, que son las ejecuciones ya más especiales a las que yo me voy a dedicar un poquito, pues entramos en materia en la declaración del despido improcedente y después del despido nulo. En la declaración del despido improcedente, como todos sabréis, el empresario, si la relación laboral no ha sido extinguida por parte del juez en la sentencia, el empresario tiene la opción, a no ser que el trabajador sea representante de los trabajadores, en cuyo caso tiene él la opción, la empresa tiene la opción de readmitir al trabajador en las condiciones en las que venía trabajando con anterioridad y que habrán sido fijadas en los hechos probados de la sentencia, o bien a indemnizarle. La ejecución va a venir en el momento en que la empresa o no ejercite la opción, con lo cual se entiende que te ha readmitido, pero como no te ha readmitido es una readmisión irregular, o bien que te haya readmitido de forma irregular y no en las condiciones en las que venías trabajando con anterioridad y te ves obligado a emprender esa acción de ejecución que sería de momento no dineraria. Esa demanda se sigue por los trámites del incidente. El juez llama a las partes a un procedimiento incidental que se suele llevar a cabo de forma rápida, en la que hay que llevar prueba. La prueba que tenéis que llevar en ese caso es la vida laboral del trabajador y las nóminas que en su caso haya devengado ese trabajador hasta la fecha de esa vista incidental, porque el resultado de esa vista va a ser que el juez va a dictar un auto declarando entonces la extinción de la relación laboral con derecho a salarios de tramitación, ya no desde la fecha del despido hasta la fecha de la no readmisión, sino hasta la fecha de la extinción, que la va a declarar en la fecha de la misma vista incidental, con derecho a los salarios de tramitación.
En este punto, yo sí que os quiero hacer una llamada de atención, que también es mi visión, cada cual imagino que tendrá la suya, pero esto de los salarios de tramitación no es ninguna panacea hoy en día. Hay veces que nos traen como profesionales bastantes más problemas que beneficios la existencia de salarios de tramitación. Yo suelo recomendar, yo lo suelo hacer, cuando tengo una vista principal, un pleito en el que la empresa no comparece, la empresa está cerrada, yo no me interesa engrandecer la condena en cuanto a salarios de tramitación y no pedir la extinción para engrandecerla por ahí, porque luego, como ahora os voy a explicar, para mí es un lío y para el trabajador más. Y suelo solicitar que el juez extinga la relación laboral y, a ser posible, a la fecha del despido. Porque normalmente un trabajador, cuando es despedido, los procedimientos habréis visto pues, que estamos en 2027, son 1 año, 2 años, el trabajador no está sin cobrar, no está. Tiene o que buscarse trabajo o estar con ayudas. No puede estar sin cobrar. ¿Qué pasa? Que después, en la generación de salario de tramitación, como se tiene en cuenta los salarios percibidos en otros trabajos, pues hay que descontarlos. Y si además lo que se ha percibido son prestaciones, pues entonces vendrá el señor SEPE con su reclamación o su expediente de cobro indebido de prestaciones, y entonces lo que hemos sacado por un lado lo perdemos por el otro. Yo, para hacerlo más limpio, suelo solicitarlo de esa manera, salvo casos especiales. Sí que es cierto que una consecuencia directa, y que tiene que ser así, que tiene este incidente de readmisión irregular o de no readmisión, es que la indemnización que el juez en la sentencia había calculado a la fecha del despido o a la fecha de la sentencia, para el caso de que la empresa optase por la indemnización, se vuelve a recalcular por parte del juez en el auto que dirime ya la extinción tras esta vista, porque extingue a la fecha de esta vista y, por tanto, la indemnización es un poquito más grande. Entonces tenemos que irnos a ese auto de extinción para el cómputo. A partir de ahí ya lo tenemos todo fijado en cantidades, y entonces ya lo que hacemos es iniciar los trámites de la ejecución dineraria, que es la primera que hemos iniciado, que es, como os he dicho, una demanda de ejecución pura y dura. Se consignan las cantidades, el 10% en cuanto a liquidación de intereses y costas provisionales, y ya estaría. Y luego está la sentencia a ejecutar por despido nulo, que, como también todos sabréis, el despido nulo, su única consecuencia es la readmisión del trabajador. Tiene que ser inmediatamente readmitido. Entonces, aquí ya no estamos hablando de opción, sino que el trabajador tiene que ser readmitido de forma inmediata en su mismo puesto de trabajo, con las mismas condiciones, y lo único que tendríamos aquí que ejecutar es o la no readmisión, y volvemos al mismo sitio, pero aquí ya no hablamos de extinguir, sino que el juez le va a imponer, con las multas que haga falta, la readmisión a ese trabajador, a la empresa. O si ya estamos hablando de una readmisión irregular, pues en esa vista que se celebre de despido nulo, de readmisión irregular, el juez terminaría mediante auto declarando si la readmisión efectivamente se ha llevado a cabo correctamente o si ha sido irregular, imponiendo cómo y en qué condiciones este trabajador debería de ser readmitido. Las posturas del ejecutado frente a una demanda ejecutiva pues son 3. O puede no hacer nada, sobre todo cuando las empresas están cerradas, o puede oponerse, o llegar a un acuerdo con la parte ejecutante mediante una transacción, que ya os he dicho al inicio, que es también título ejecutivo, la transacción en fase de ejecución. Las causas de oposición a la ejecución son plenamente las de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En esta materia nos tenemos que ir allí, son causas muy tasadas. Suelen ser o defectos procesales de los que previamente posiblemente ya se hubiese dado cuenta al juez, porque no cumpliese alguno de los requisitos de ejecutabilidad que hemos dicho anteriormente, o bien pues porque sí que ha dado cumplimiento a la resolución en cuestión, acreditando documentalmente el pago o cumplimiento de sentencia, o bien prescripción o caducidad de la acción ejecutiva, o que se esté llevando a cabo una pluspetición. Todo esto será siempre resuelto por el juzgado mediante el correspondiente auto.
La resolución de la ejecución, como os he dicho, es mediante auto del juzgado que despacha ejecución y, a su vez, decreto del LAG que establece las medidas de embargo puntuales a tener en cuenta a la vista de la averiguación patrimonial que ha llevado a cabo el propio letrado de la Administración de Justicia. En el caso de que hubiésemos comunicado al juzgado que ya teníamos insolvencia en otro procedimiento, lo comprueba el propio juzgado y directamente el decreto contiene el plazo de los 15 días previos de audiencia a las partes, incluida el Fogasa, para que, de conocer algún bien, lo pongan de manifiesto en esos 15 días. Si no, a partir de ahí el juzgado ya tiene 30 días para dictar el correspondiente decreto de insolvencia en esta ejecución, que ya nos daría la vía abierta para acudir en su caso al Fogasa si la empresa efectivamente es insolvente. Aquí os he transcrito simplemente el artículo 246 de la ley reguladora en cuanto a la transacción en fase de ejecución. Lo relevante aquí, desde mi punto de vista, es siempre que se dé traslado al Fogasa, porque si no, luego vamos a tener problemas, podemos pactar cosas con las que no esté de acuerdo, y si al final va a ser el Fogasa el que va a tener que hacer frente a las prestaciones de las que se trate, lo lógico es que se le haya dado traslado, por lo menos para que haya podido comprobar y contrastar la legalidad del acuerdo. Otra especialidad en materia de ejecución sería la de empresas que se encuentran en concurso. Cuando vamos a iniciar los trámites de ejecución, puede ya la empresa estar en concurso. Aquí nos tenemos que regir completamente por la ley concursal. Si la empresa está en concurso, no podemos iniciar trámites de ejecución. ¿Qué debemos hacer? Primero, averiguar si en verdad esta empresa está o no está en concurso. Yo lo que hago es que entro en el enlace que he puesto aquí, que es el de la policía concursal, que para eso está. Introducimos el CIF de la empresa o el DNI del empresario y nos sale si la empresa está en concurso. Si no está en concurso, seguimos nuestros trámites. Si está en concurso, lógicamente, pues yo me descargo rápidamente de aquí el PDF con el edicto de declaración de concurso y hay que localizar al administrador concursal. Si la empresa está en concurso, el Fogasa ya no nos va a pagar después por la vía de la insolvencia de la empresa, sino por la vía de la certificación del administrador concursal. Por tanto, importante en este momento contactar con el administrador concursal. Si en la fase del concurso ya se está haciendo de forma que se ha puesto en conocimiento el cierre de la actividad y se ha solicitado al juez del concurso, que ya pasa a ser el competente en esta materia, se ha puesto en conocimiento del juez de lo mercantil la solicitud de extinguir las relaciones laborales, pues será el juez del concurso el que, previo traslado a la autoridad laboral, dicte auto declarando extinguidas las relaciones laborales que se le hayan puesto de manifiesto a 20 días por año trabajado, y entonces nuestra relación laboral estaría extinguida por esa vía. Habrá dejado de tener la competencia el juez del concurso. En ese caso, lo único que le comprobar que los datos están todos correctos, que el administrador concursal tiene todas las deudas a favor de nuestro cliente debidamente anotadas. Si no, tenemos que continuar adelante con el procedimiento, dando traslado para que sea citado a juicio el administrador concursal y, a su presencia, celebrar juicio indicando los salarios que se le deben a tu trabajador y que él no tiene constancia, porque de tener constancia lo único que tiene que hacer es, en el certificado, la certificación de la administración concursal, pues poner todos aquellos créditos de los que es acreedor fulanito de tal, tu cliente. Entonces, lo que tú haces es, si lo tienes, ya está. Yo en ese caso, pues ahorramos trámites, señalamientos y demás. Obtenemos la certificación del administrador concursal y a Fogasa. Si sigue habiendo controversia en cuanto a cantidades, pues tenemos que celebrar con presencia, en este caso, eso sí, del administrador concursal. ¿Qué pasa si una vez que ya tenemos nosotros nuestra sentencia o hemos iniciado los trámites de ejecución, ya es después cuando la empresa se declara en concurso de acreedores? Pues se tendrá que suspender. Se suspenderá la ejecución. Mientras se sustancie el concurso, haremos valer nuestro título al administrador concursal, quien tendrá que reconocerlo en los textos definitivos que corresponda y
entregarnos finalmente, como os digo, la certificación del administrador concursal con la que nosotros iremos a la solicitud de la correspondiente prestación. Y bueno, creo que por mi parte, en cuanto a ejecución, he terminado. No sé si alguno de los que estáis aquí queréis preguntar algo antes de que hagamos un breve descanso y... Desde los compañeros que están siguiendo la ponencia online hay algunas preguntas que, bueno, si alguno de vosotros queréis preguntar antes, pues iniciamos el turno de preguntas de los presentes y a continuación le damos paso a las preguntas que nos han realizado online. No sé si hay alguien interesado en preguntar algo. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Quería consultar una cuestión. Si tenemos ya la sentencia, ¿vale? De esto es despido improcedente. La empresa opta por la indemnización, ¿vale? Y entonces, antes de hacer la ejecución, la empresa pues intenta negociar con el trabajador y hacer un plan de pagos. Porque comenta pues eso, que no puede pagar de golpe y tal y cual. ¿Sería factible hacer un acuerdo con la empresa y un plan de pagos para que se fuera cumpliendo? Claro. Y si luego, si cumple bien, pero si no cumple, ejecutamos. Eso es lo que estábamos hablando en cuanto al convenio transaccional. Efectivamente, si tienes algún pacto con la empresa, lo lógico es ponerlo en un documento. sí, Porque privado, si no, pero luego ese documento se puede... ejecutivo, a su vez. Pero ¿vale? se puede presentar en el juzgado para que sea Claro. homologado por el juzgado. Ese escrito, ese acuerdo transaccional, lo suyo es homologarlo. Siempre. Homológalo con sus plazos, que se dé traslado, que sea público y que esté en el expediente judicial. Un incumplimiento que ya te dé pie a la ejecución de todo y tú lo único que tienes que hacer es ponerlo en conocimiento del juzgado y que se sigan los trámites de la ejecución dineraria frente a la empresa dentro de esos términos, porque lo que tú estás ejecutando, como no excede de lo que es el propio título, en todo caso será inferior, porque a lo mejor ya te ha pagado alguno de esos plazos. ¿Vale? Entonces, estás dentro de esa misma ejecución y lo suyo es ese convenio transaccional, ejecutarlo. Es uno de los 3 títulos judiciales que he dicho que hay. Sí. El convenio transaccional que se puede lograr, como he dicho, en fase de ejecución, es de lo más habitual. Entonces, sí, no es más que recomendable que esté homologado judicialmente y te da la vía abierta para poder reclamar sin ningún problema. Ya, es que en principio en el juzgado me dijeron que no sabían si la LAG lo iba a admitir a trámite, el acuerdo transaccional y tal. En principio no se ha presentado. La empresa está cumpliendo, pero claro, sería conveniente presentarlo y que la LAG... Sí, es presentar un acuerdo, que las partes han llegado a un acuerdo de... Sí, el acuerdo está firmado entre las partes. Claro, pues yo lo presentaría en el juzgado y que te lo homologuen. Igual que alcanzas un acuerdo en fase declarativa y te lo homologan, aquí estáis en un procedimiento. Claro, esto es después de la sentencia, o sea, todavía no se ha hecho la demanda ejecutiva. Claro. A ver, es que de todas formas ese acuerdo para que tenga... o sea, tú tienes forma de ejecutar después parcialmente porque tengo la sentencia. el acuerdo, porque tienes la sentencia. Me han pagado X cantidad y me falta esta otra. Inicias los trámites con normalidad. Sería ¿vale? una demanda ejecutiva normal por la cantidad que restara de pagar en el caso de que incumpliera los plazos, ¿no? Dentro del año, por eso tú la puedes ejecutar dentro del año. Si dentro del año tú ves que le has dado más de un año, yo no daría, pero bueno, o sea, no es una cantidad excesiva y tú has dado más de un año, yo por eso lo comunico al juzgado para que nos lo homologuen. No, y si es menos del año, estaríamos dentro, no hay problema. Estaríamos una demanda de ejecución dineraria tal cual. En el caso de pero que parcial, incumpliera. no total, parcial porque has cobrado una parte. Eso es, que en el caso de que incumpliera parte, se podría presentar dentro del año posterior a la fecha de sentencia lo que reste. Lo que reste y con su cálculo de intereses y de costas y lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que luego cuando tú vas a solicitar del FOGASA, que luego hablaremos del FOGASA y sus límites, lo que tú hayas cobrado ya de la empresa, el FOGASA lo va a rebajar de sus límites. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el FOGASA no paga el 100% de las cosas. ¿Vale? Entonces, todo lo que tú hayas cobrado, el FOGASA luego lo va a tener en cuenta de cara a descontarlo como dentro de sus límites.
¿vale? Si queréis Vale. luego os pongo un ejemplo con el fuego sacrosanto. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues inicio las preguntas que han venido vía online. Bueno, el compañero Pablo Clavel nos ha hecho dos preguntas. Una primera, a continuación ha dicho que ya lo tenía respondido después de hablar del tema concursal. Y nos hace otra pregunta que creo que a lo mejor todos nos preguntamos. Y es, ¿se puede hacer algo para agilizar la ejecución antes de que la empresa sea declarada en concurso? Es decir, entiendo que hay una sospecha fundada de que esa empresa pueda ser declarada en concurso. Es que la Eh, agilización, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido porque en cuanto entre, se va a suspender la ejecución. Entonces, Yo imagino que el compañero lo que se refiere es si hay alguna forma de presionar en el juzgado para que esta ejecución salga antes y los bienes se puedan ejecutar antes, pero creo que tal como está la marcha. esto, presión en el juzgado, pues no hay ninguna otra, no hay ninguna manera. Por los trámites legales no es causa para que se agilice ningún trámite el hecho de que sospechemos que la empresa va a entrar en concurso y, como digo, desde mi punto de vista no sirve de mucho. Bueno, pues, Pablo, si no tienes por respondida la pregunta, pues por favor vuélvenos a preguntar lo que te interese. Luego tenemos a Isabel Soler, otra compañera, en la que nos pregunta, en los casos de concursos sin masa, en los que no hay administrador concursal, ¿cómo seguimos con la ejecución? En los casos de concursos sin masa, igualmente, eh, una vez que se abre el concurso, se declara la apertura del concurso y el cierre por falta de masa. Por lo tanto, una vez que el concurso ya está cerrado, tú ya puedes iniciar las vías de ejecución que consideres. Por lo tanto, pues de la misma manera, porque es que en estos concursos express es que no se designa ni administrador concursal al que tú le puedas ir y pedir. O sea, no analizan absolutamente nada. Por tanto, es esperar que el mismo día que se declara el concurso se cierra por falta de masa y entonces tú ya inicias tus trámites de ejecución con naturalidad. Bueno, pues imagino que está respondida la pregunta, por lo menos así me parece a mí. Luego hay otro compañero, concretamente Andrés Monllor, que nos dice, buenas tardes, es un despido declarado improcedente por sentencia. La empresa no ha readmitido por haber efectuado un cierre patronal y en el incidente de no readmisión no comparece la empresa. ¿Qué es más conveniente solicitar? ¿Que se extinga el contrato a la fecha del despido o a la fecha de la vista del incidente? A ver, eso creo que es un poco lo que he dicho. No es que sea conveniente. Si nos vamos al auto de no readmisión, el juez por ley va a extinguir a esa fecha. Entonces va a extinguir a la fecha. La pregunta es, ¿qué es conveniente Sí, en que es cuanto a la extinción? conveniente, pero Es la fecha yo de lo que has dicho del antes incidente. creo que es el momento del incidente. Entre otras cosas, la indemnización, como bien has dicho antes, sería mayor. Sí. Luego, Yolanda Bermejo nos escribe, yo creo que aquí no hay una pregunta, sino más un poco una información que ya nos facilita. Dice, en Valencia hay un juzgado especial de ejecución, Social 3. Si el título judicial es ante el mismo órgano que la dicta, pero si el título no judicial es al RUE, es que no sé lo que es, al RUE, inicio dirigido al juzgado de lo social número 3. Es que no entiendo muy bien. No sé si es pregunta o es... Yo creo que lo que nos quiere decir es que Social 3 en Valencia es el juzgado especial para las ejecuciones. Lo que ocurre es que no acabo de entender. Si Yolanda está escuchándonos, pues por favor que nos aclare y podrás concretar Sí, algo pues se más. la contesto por escrito luego, O si no llega en el después. momento mientras que estemos aquí, pues a continuación se le responderá. Por lo demás, no hay más preguntas online. No sé si queda alguna aquí. Espérate, espera un momentito, perdón, un momentito, no, que me había quedado hoy un poco corta. Espérate, que Maite, Sí, sí. ¿es necesario que se decrete la firmeza de la sentencia o podemos colocar la demanda de ejecución pasados 25 días? Vale. Bueno, primero, la ley de la jurisdicción nos permite ejecutar sin necesidad de esperar ese plazo de cortesía que da la ley de enjuiciamiento civil. Eso también es una especialidad, ¿vale? No tenemos que esperar el plazo de los 20 días, que en civil sí que esperamos de cortesía para que la empresa dé lugar al cumplimiento. Ahora bien, también hay controversia, yo la he detectado entre Elche y Alicante sobre todo, que es donde yo más actúo.
yo presento una demanda ejecutiva en cualquiera de los juzgados de Elche antes de tener la firmeza escrita, o mediante diligencia de ordenación, el juzgado, al proveer esa demanda ejecutiva, me dice que tiene por presentado el escrito y que, no siendo firme la sentencia, queda a la espera de la firmeza para dictar el auto de despachación de ejecución. Cuando el funcionario comprueba, han llegado las comunicaciones de la sentencia a la empresa o se ha publicado por boletines, ya es firme, han pasado los días, nadie la recurre, ya es firme, entonces mi demanda, que estaba ahí guardadita, la proveen, se dicta el auto de despachación de ejecución y el decreto de insolvencia. Alicante no me hace esto. Alicante lo que hace es no me la devuelve porque no puede venir a traérmela en mano, pero si no me la devolvería porque me dice que no ha lugar, porque no consta la firmeza de la sentencia y se hace saber a la parte ejecutante o a la parte, en este caso, beneficiaria, que tiene que volver a presentar demanda de ejecución. Claro, es que cuando a lo mejor me van a dictar a mí el decreto no, la diligencia de ordenación, que dice que es firme, pues igual han pasado 6 meses, porque están a tope de trabajo. Entonces, por lo menos en Elche lo hago así, en Alicante me toca esperar o averiguar que sea firme, porque si no, es doble trabajo volver a presentar la demanda y encima por los trámites de iniciadores de ejecución y volverla a presentar infinidad de veces hasta que sea firme, o estar llamando al juzgado y que te digan que está notificada la empresa si te quieren atender. Una cosa, yo creo que aquí hay que diferenciar o sea, cuando adquiere firmeza la sentencia, es decir, ya se pasa el plazo para anunciar el recurso de suplicación, o incluso se anuncia el recurso, o una vez puestos a disposición del condenado, o sea, del demandado, los autos para formalizar el recurso en los 10 días. Entre esto sí que también por lo que está pasando, que si intentas ejecutar una sentencia. La demanda de ejecución, para que pueda prosperar y haya auto despachando ejecución como tal, la sentencia tiene que ser firme. O han transcurrido ya los 5 días y hay constancia que lo suyo es que haya una diligencia de ordenación, pero es que hay veces, como digo, que pasan meses y meses y el juzgado no te lo dice, porque no están pendientes. O si lo que tú quieres es, sabiendo que la parte haya recurrido la sentencia o alguna parte haya recurrido la sentencia y tú quieres la ejecución provisional, que como tal no es ejecución provisional, es, como tú estabas diciendo, un anticipo, se me ha olvidado también decirlo si queréis, el anticipo a cuenta de esa consignación, normalmente es algo que se da en muy pocos casos. Yo particularmente también intento evitar pedirlo, al igual que los LAG intentan evitar concederlo, porque le vas dando a un trabajador cantidades a cuenta hasta ese 50% como anticipo a cuenta de, y después llega el TSJ, tumba la sentencia y el trabajador no tiene el dinero. Y entonces tienen que iniciar los trámites de ejecución contra el trabajador. Entonces es un tema, pues, que no es agradable. Y entonces no se suele dar en muchos casos, pero sí que se da. Entonces ya no es una demanda de ejecución pura y dura, sino lo que establece la ley reguladora de la jurisdicción, que es solicitud de anticipos a cuenta. Mientras es solamente eso, lo contrario, quiero decir, es ejecución definitiva. Y ejecución definitiva tiene que constar la firmeza. ¿Qué pasa? Que lo que me preguntaba Ángel es, ¿tú tienes que tener la declaración de que es firme? Pues no necesariamente. Pero también te digo que si no es firme, pues no te lo van a despachar hasta que no sea firme. Y tienes que estar, pues, pendiente de tu procedimiento judicial con el juzgado. Pues muchas gracias. Bueno, pues continuamos con las preguntas online. La compañera María del Pilar Molina nos pregunta, dice, si una empresa ha recurrido en suplicación la improcedencia del despido y ha consignado la indemnización, ¿el trabajador puede pedir al juzgado que se le entregue la indemnización? Es una ejecución provisional. Creo que está contestada Sí. con lo que te ha preguntado el compañero. 50% con cargo a ese importe, sí. Bueno, pues como ya lo has escuchado, María Pilar, hasta el 50%. José María Soriano nos pregunta, si después de presentada la demanda la empresa entra en concurso, ¿es posible la conciliación judicial con la administración concursal? Y si esta conciliación antes de la fecha del juicio, nos matiza. A ver, sí que se puede. Sí que se puede. Sobre todo cuando el tema no es controvertido, te vas a encontrar con, ya va a depender de la voluntad del administrador concursal.
Te vas a encontrar con un administrador concursal que va a ver que efectivamente eso es algo así de rápido y llega y te concilia, o es que a lo mejor lo que te va a proponer, también en función de en qué fase se encuentre su concurso, pues directamente concederte la certificación famosa de administración concursal con el relato de los créditos que tienes a tu favor, y con eso se termina. El procedimiento social en ese caso no necesita llegar a su término, se puede desistir y ya está, si tienes tu certificación. Entonces hay formas de conciliar con el administrador concursal, sí que las Es una forma de agilizar el proceso, ¿no? Mm. Bueno, pues Alfredo Pellicer nos pregunta, si el administrador concursal no recoge nuestro crédito respecto al despido, es decir, indemnización, estimo, tenemos que ir al declarativo y tras la ejecución, y tras la ejecución sin más. al declarar. Lo que te dice es si el administrador concursal ha obviado tu indemnización por despido en su lista definitiva, si tienes que ir a un juicio declarativo y con el resultado de ir. Claro, tendrás que hacerlo valer. Entiendo que se está refiriendo a que ya tiene una sentencia por despido, pero si tiene una indemnización, Sí, tiene una debe sentencia tenerla, por lo que a su favor. Entonces tendrá que hacerlo valer en el procedimiento concursal. te Oiga, yo tengo pregunta, esto. ¿aún tenemos que ir al mercantil? Imagino que lo que dices, Claro, claro, tendrá que ir al juzgado mercantil si ese administrador concursal no se aviene. No sé si se está refiriendo al hecho de que se puede haber cruzado el auto de extinción de yo las creo que relaciones no laborales está hablando del que no se aviene, sino que nos corrija él por esta misma vía. Yo creo que es más a un olvido a la hora de hacer el listado de Bueno, eso es créditos. subsanable en cualquier caso. O sea, la administración concursal te puede dar el certificado una y mil veces. Es decir, es un defecto subsanable y te lo puede dar hasta que sea el correcto, mientras lo haga constar en sus textos definitivos en el procedimiento concursal correspondiente. Creo Claro. que está ya respondida. Luego, Nelly Kuxian, no sé cómo, no lo pronuncio bien, por supuesto, dice, no me ha quedado claro lo que usted recomienda. Solicitar en el suplico para evitar el retraso de los señalamientos en caso de ejecución de despidos. Yo creo que lo que va un poco es al tema de cuando se conoce que la empresa está cerrada, el pedir la resolución ya directamente Sí, para evitar el a ver, incidente. Me parece claro, que por ahí vas sí, por donde va la pregunta. sí, sí. No lo ha entendido, es que mi consejo, mi recomendación, luego cada cual que decida y también en cada caso, ¿eh? Cómo queda mejor para tu propio cliente. Pero si tú tienes claro que la empresa está cerrada, que no se va a hacer cargo de absolutamente nada, el no pedir en el acto de juicio la extinción de la relación laboral va a significar que el juez va a poner una sentencia presumiblemente favorable con una indemnización, o sea, con una declaración de improcedencia de despido que va a llevarnos a ese incidente obligatoriamente, porque la opción es de la empresa y si no la hace, opta por la readmisión, con lo cual te ves obligada a, una vez sea dictada esa sentencia, pasen los días, solicitar el incidente de no readmisión. Por lo tanto, para mí es perder tiempo y llevarlo todo a muy largo plazo para que al final, si va a cobrar del Fogasa, va a cobrar los 120 días de límite de cantidades y ya está. Pero bueno. Muchas gracias, Maite. Alfredo Pellicer nos pregunta, dice, ¿puede aclarar tras el despido de una empresa tras el despido en una empresa concursada, cuándo ir a mercantil para que resuelva la relación o no? Es que claro, eso depende, eso no es un momento determinado. Yo, en cada caso, yo no sé en qué fase se encuentra el concurso. Si el concurso ya está en fase de que el administrador concursal ha solicitado la extinción y el juez tiene en trámite el auto que extingue la relación laboral a 20 días, pues tendremos que ir al concurso a solicitar nuestra certificación. Que estamos en fase todavía de celebrar el juicio porque viene la empresa y no hay autodistinción en concursal, pues lógicamente date prisa, celebra, obtienes una sentencia a 33 días que te va a pagar 30 al Fogasa y sales ganando. Eso va a depender de en qué fase nos encontremos en los dos procedimientos. Por su parte, el compañero Pablo Clavel nos dice que, bueno, que espera que haya más activa para el pago a los acreedores privilegiados y nos da te da las gracias por tu respuesta, dice que ha sido muy amable y que se tiene por respondido. Hay otro compañero, compañera, Eugenia Civera, dice, buenas tardes, dices que suelen solicitar la extinción del contrato en el supuesto de readmisión irregular para que no se devenguen salarios de tramitación y no haya que devolver luego las prestaciones al SEPE.
pero aunque tengamos que devolverla, ¿no siempre es mejor, dado que no se consume ese tiempo de desempleo? Sí, a ver, cuando el desempleo te solicita esa devolución de esas prestaciones, digamos que lo que podemos llamar tu bolsa de prestaciones de desempleo se pone a cero. Eso está claro, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es que ahorramos una serie de trámites importantes y el trabajador, que lo que quiere ver al final es dinero, le da igual de una manera que de otra, se va a quedar entonces en el mismo sitio, pero más tarde, porque claro, hay que esperar el incidente y entonces promover la dineraria para al final llegar al mismo sitio, si te va a pagar el FOGASA, porque normalmente los 120 días ya los tenemos. O a lo mejor no, y sí que te interesa generar esos salarios de tramitación, no lo sé. ¿Vale? Claro, Depende de cada caso en particular. y de cada juzgado, entiendo, ¿no? Sí, y sobre todo de las cantidades que tengas a reclamar en tu procedimiento. La compañera Patricia Ramos nos pregunta, dice, procedimiento de reclamación de cantidad. Tenemos ya sentencia firme a favor del trabajador, nuestro cliente, pero la empresa fue declarada en concurso sin masa, por lo que se aperturó y finalizó el concurso en el mismo auto, como antes bien has dicho, y sin nombrar administrador concursal. ¿Cómo debemos proceder para la ejecución de sentencia? Creo que lo has dado por respondido antes. Si Sí, quieres, se lo exacto. recuerdas. Nada, pues tal cual. Una vez que tienes que ya se ha terminado, tienes auto de terminación del concurso, pues los trámites de ejecución, si estaban iniciados, se reinician. O sea, si estaban suspendidos, se reinician y si no se habían iniciado, puedes instar entonces la ejecución y continuar con una ejecución dineraria ordinaria, normal. Por su parte, el compañero Carlos Rubio nos pregunta, dice, ¿cabe solicitar la extinción de la relación laboral en fecha del auto con renuncia a los salarios de trámite? Perdón. Dice, ¿cabe solicitar la extinción de la relación laboral en la fecha del auto con renuncia a los salarios de trámite? A ver, los salarios de trámite es algo que realmente tú no puedes renunciar. Hay derechos en materia laboral, los derechos que son irrenunciables son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a nada. La pregunta, él me lo ha dicho, si cabe Perdón. pedir la extinción. Él dice, ¿cabe solicitar la extinción de la extinción laboral en fecha del auto con renuncia a los salarios de trámite? No es que se haga de esa manera, es que por ley, porque es así, el juez extinguirá la fecha del auto de extinción, eso lo pone el juez, tú no le dices cuándo lo tiene que hacer, y los salarios de trámite no es que puedas renunciar, es que si no tiene derecho a ellos porque está trabajando, como es salarios dejados de percibir, siempre y cuando no esté trabajando en otro sitio con igual o superior salario, pues con decir, si es que está trabajando en otro sitio que tiene salarios devengados en otras empresas, para eso se aporta la vida laboral, con igual o superior salario no se generan salarios de tramitación. Muchas gracias, Maite. Por su parte, la compañera Marta Saiz nos pregunta, ¿debemos demandar al Fogasa también si no tenemos conocimiento de que la empresa se encuentra en estado de insolvencia o concurso? Por supuesto, siempre, ¿no? Sí, siempre. Meter siempre en las demandas al Fogasa, que luego él decidirá si están en cuadro, no pueden con todo, pero ellos sí que comprobarán qué empresas están en condiciones de que van a cerrar o que es posible que cierren, o empresas que no, que están perfectamente operativas y no acuden a esos juicios. Pero vosotros siempre, en evitación de que después el Fogasa no haya tenido conocimiento del procedimiento, meter siempre al Fogasa en el procedimiento. Pues compañeros, cada vez que demandemos hay que introducir como demandado o codemandado al Fogasa y de esa forma nos cobramos en salud. Bueno, la compañera Catherine Castañeda nos dice, ¿qué opciones tenemos en las ejecuciones dinerarias en las que la empresa no cuenta con bienes ni ha sido declarada en concurso? Pues necesitarás el auto de insolvencia, ¿no? Decreto insolvente. Por su parte, Rosa Benet nos pregunta, respecto a los problemas de los salarios de trámite, ¿cuándo se declara, respecto a los problemas de los salarios de trámite, cuando se declara extinguida la relación laboral, ¿puedes volver a explicar los problemas con el Fogasa y el SEPE? Gracias, creo que lo has dicho otra vez, porque lo que pasa es que ha habido varias preguntas. A ver, después creo que en lo que voy a hablar del Fogasa creo que lo iba a tocar, pero lo digo ahora también. Con respecto de cuando paga salario de tramitación el Fogasa. Luego diremos los conceptos que paga el Fogasa. Uno de ellos es salario de trámite. Salario de trámite, en cuanto paga el Fogasa, comunica directamente al organismo SEPE. Oiga, he pagado 53 días de salario de trámite, 28 o 100 días de salario de trámite a esta persona. Y entonces SEPE comprueba si esa persona en ese periodo de salario de trámite, que es desde el día siguiente al despido hasta el número de días que se haya pagado en total,
Esa persona, si ha estado cobrando prestación, pues entonces el SEPE hace una comunicación de apertura de expediente por posible cobro indebido al trabajador en cuestión y le dice que se apertura, que haga alegaciones. El trabajador hace alegaciones, pero claro, es que si ha cobrado los salarios de trámite después, cuando ha cobrado su prestación no es indebida, ha cobrado perfectamente legal, tiene su documentación que le lleva a situación de desempleo y cobra. Pero si después, con posterioridad, llega el organismo Fogasa y le paga X salarios de trámite, como se han solapado, ya sí que es indebido. Aquí hay un procedimiento que yo también lo suelo hacer en según qué casos, pero estamos en manos de las administraciones y a mí también cada administración me trabaja de una manera y me encuentro casos de lo más dispar entre las propias administraciones o las propias oficinas del SEPE. Pero el procedimiento que yo suelo hacer es una regularización de la prestación. Si la persona está en situación de regularizar, es decir, es una persona que a la fecha en la que le llega ese inicio de procedimiento de expediente por cobro indebido, porque se ha solapado las dos prestaciones, la del Fogasa y la del SEPE, pues si tú puedes regularizar porque esta persona todavía está en situación legal de desempleo o cobrando ayudas, pues solicita que el SEPE le recalcule la prestación a la fecha del día siguiente al cobro de los salarios de trámite, lo pospone, tiene de nuevo toda la prestación para cobrar, pero prácticamente cobrada, porque el cobro indebido entonces se lo imputan al nuevo y entonces igual se queda igual o igual le quedan unos días que cobrar, como el paro va por escalas, si ha pasado de escala, pues igual le quedan algunos días que cobrar o igual ya la cantidad a pagar por parte del trabajador ya no es los 54 o 70 o 100 días que haya cobrado de salario de trámite, igual es menos, eso ya depende de la situación de cada uno. Es un expediente de regularización. Bueno, el compañero Pedro Ojeda nos informa de que en Barcelona hay también un juzgado dedicado solamente a las ejecuciones. Bueno, estas son las ventajas de los grandes partidos judiciales. Aquí, pues, igual llegamos y también lo tenemos algún día. Bueno, Lenuta Caraibot nos dice, en caso de que la firmeza de la sentencia tarde meses, que es lo que antes tú comentabas, dice, el plazo de los 20 días para ejecutar la opción del empresario a readmitir o indemnizar comenzará a computar una vez declarada la firmeza. Será desde que se le notifica, ¿no? Claro, porque es que será firme cuando se ha notificado a la empresa. ¿Cómo te va a readmitir la empresa si no la han notificado? Pero claro, yo creo que el tema va dirigido a lo que has dicho, que a veces está notificado, pero el juzgado no ha tramitado el auto de firmeza. La diligencia del letrado de estar pendiente Tendrá que estar pendiente, de los procedimientos, claro. Bueno, en su caso, en el momento observe que la notificación fue realizada tal día, pues son 20 días desde ese Si va a día. haber una readmisión es porque la empresa está abierta y la empresa ha acudido. Y normalmente, si eso ha sucedido así, la empresa lo sabe a través del Exnet porque su letrado está personado. Ahí no hay problemas. Esto suele haber problemas con empresas cerradas. O cuando no concurren a juicio. No van a juicio y están. Aitana Ramírez nos pregunta, en el incidente de no readmisión, ¿cuándo se decreta la extinción? Cuando se decreta la extinción en la fecha del auto, ¿hay salarios de tramitación? Pregunta. Sí, ¿O en qué casos se devengan salarios de tramitación? Yo creo que esta pregunta está ya contestada varias veces. Si no, pues Aitana vuelve a plantear y se te contestará por escrito. Paz Ortín nos pregunta, ¿y qué ocurre si en el acto no te dan la certificación? Si el administrador concursal no te da la certificación del Fogasa a pesar de reiterársela. ¿Qué opciones tenemos? Yo creo que es ante la negativa del administrador concursal. ¿Qué hacemos como letrados de parte? Yo lo pediría a través del juzgado. No es la primera vez, es cierto que no es lo habitual, pero bueno, pues si hay una reticencia y no tiene ningún sentido, pues te personas en el procedimiento concursal y dices que llevas no sé cuánto tiempo esperando y que se requiera a la administración concursal para que haga sus labores. Perfecto. Carlos Rubio nos dice, ¿cómo pruebas que está cerrada si el trabajador no lo sabe? Pues imagino que será a través del juzgado. Claro, no, a ver, eso se trata también de presunciones. El juzgado presume cuando no hay notificación, cuando no ha podido emplazar a la empresa y la ha tenido que emplazar a través de boletines o notificar la sentencia a través de boletines porque la empresa está cerrada. En cuanto tengamos el más mínimo indicio y la empresa no ha mostrado interés en comparecer a juicio, se dice que está cerrada, no hace falta que lo pruebes más. El compañero Luis Magán nos pregunta, en cuanto a la cuestión de salarios de tramitación, sí o no,
aun con la complicación del ajuste o la prestación indebida, ¿no se tendría por consumidos ese periodo de paro? ¿Puede ser un punto a tener en cuenta? Creo que No, esta pregunta no se está tendría. respondida. Sí, no se tendría por consumido. Bueno, Maite, No. no sé si te ha escuchado. No se Sí, tendría, no, ¿no? no se tendría por consumido. Bueno, pues como llegamos al tiempo del descanso y veo que hay muchísimas preguntas, en la medida de lo posible, al finalizar la otra ponencia, se contestarán las que se pueda y las que no, pues les recibirán la respuesta por escrito, igual que se ha hecho en las anteriores ponencias. Ujú. Sí, ahora pues descansamos 15 minutos todos y son las 6 menos 25. A las 6 menos 10 retomamos la siguiente ponencia. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión organizada por el Colegio de Abogados. Y en este caso, María Teresa nos va a deleitar sobre las circunstancias del FOGAS. Todo tuyo. Sí, gracias. Bueno, pues nada, ya solamente nos quedaría tratar el tema de las prestaciones y la tramitación que cubre el Fondo de Garantía Salarial. El Fondo de Garantía Salarial está regulado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actual Ministerio de Trabajo y Economía, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario. ¿En qué asuntos interviene en un procedimiento laboral el Fondo de Garantía Salarial? Teniendo en cuenta que no comparece en las conciliaciones extrajudiciales ante el SMAC. Pues son parte codemandada, como hemos dicho anteriormente, debemos de demandar siempre al FOGASA. No sabemos en qué momento una empresa va a cerrar, de la noche a la mañana lo hace, en todos los procedimientos de cantidad y o de despido, y puede comparecer tanto al acto de juicio como en actuaciones de ejecución, pedir incidentes, y lo hace, pidiendo ampliaciones y lo que a su derecho convenga. No comparece más porque no hay más letrados. ¿Qué cantidades son las que abona el FOGASA? Teniendo en cuenta, importante, que no asume las pactadas en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, pues las indemnizaciones por despido, las del despido improcedente, que son 33 días por año trabajado o 45 periodos anteriores al 2012, que paga 30 días por año trabajado, con el límite de la anualidad en concepto de indemnización. Y las indemnizaciones de 20 días, que son las de los despidos objetivos por movilidad geográfica o por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que paga a 20 días el 100%. También con el límite de una anualidad, salvo la de las modificaciones sustanciales, que el límite son 9 meses. Y después paga otro concepto, que son salarios. Salarios siempre paga el límite por el concepto que sea el salario, sea de trámite, sea de vacaciones, de salarios pendientes, lo que sea, el límite de 120 días. A su vez, ahora veremos los límites en números, a su vez limitado el salario regulador a 2 veces el salario mínimo interprofesional con inclusión de pagas extras. No paga ni los pluses extrasalariales de transporte, dietas, ITs, ni indemnizaciones que no sean las de despido, ni las de falta de preaviso, ni por supuesto las alcanzadas mediante acuerdo en SMAC. Yo supongo, no sé si aquí a alguien le pueda pasar, pero yo en eso insisto, porque es de primero y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Que llegas al acto de conciliación, te encuentras con un letrado que a lo mejor tiene un poco más de tablas que tú y te dice que tienes toda la razón, que te va a reconocer y que le va a pagar a tu cliente, y en el SMAC te reconoce X cantidad por improcedencia de despido. Tú te vas todo contento a tu despacho porque además sabes que es ejecutivo. Hemos dicho que los actos de conciliación, incluso extrajudiciales, son título extrajudicial con fuerza ejecutiva. Entonces, bueno, pues si no me paga, no pasa nada, sigo para adelante. Claro, pero si no paga porque la empresa es insolvente, te encuentras después que eso no está cubierto en el FOGASA y tu cliente se ha quedado, pues, atónito. Consejo, siempre que pretendáis pactar con un empresario y haya la más mínima duda, que para mí, salvo que sea una empresa que no le merezca la pena cerrar, pues yo qué sé, Tempe, que no le interesa cerrar por 5.000 euros de indemnización, salvo empresas a lo mejor grandes, siempre
se presenta la papeleta de conciliación, presentad por favor a la vez la demanda al juzgado y en sede judicial redactáis un acuerdo de homologación, un convenio transaccional, se homologa y se paga en esa sede, aunque vuestro cliente tarde un poquito más en cobrar, digamos que estáis teniendo un seguro, que es que para caso de cierre empresarial os va a poder cubrir el FOGASA. Eso para mí es muy importante porque una vez que tropiezas con eso, pues no es agradable. En este enlace que os he puesto aquí, de la propia sede del FOGASA, pone cuáles son los límites que paga cada año. Los del 2025 aún no los han publicado, quiero pensar que es por todo el lío que está habiendo con la publicación del salario mínimo interprofesional 2025, pero bueno, asimilarlo, adaptarlo ahora al 2025 es bien fácil. Colocar cuál es el importe del salario diario mínimo interprofesional para calcular cuál es el doble del salario mínimo interprofesional con pagas extraordinarias, que es el salario regulador máximo que paga el FOGASA. Aunque sea un trabajador alto directivo que tenía 100 euros de salario regulador y se le deban 2 meses de salario, no se los va a pagar íntegramente el FOGASA porque, aparte de aplicar el límite temporal, aplica el límite cuantitativo en cuanto al salario regulador, que en este caso 2024 eran 87,79. Por tanto, el límite de salarios que va a pagar el FOGASA en total para el caso de que sea alguien topado, alguien que llegue a los 87,79 diarios, teniendo en cuenta que el tope son 120 días, pues son 10.534. Y el límite de indemnizaciones, teniendo en cuenta que ya os he dicho antes, el cómputo de la indemnización como lo calcula el FOGASA y que el límite más elevado que paga es el de la anualidad, pues 365 días a los 87,79 que nos dan los 32.043. Eso lo podéis consultar en cualquier momento. Aquí os he puesto un par de ejemplos están un poco hechos en bruto, la verdad, pero bueno, de lo que son pagos por parte del FOGASA, para que lo veáis, porque hay veces que le decimos al cliente, sí, esto te va a cubrir el FOGASA, y no tenemos en cuenta alguno de los dos límites, el temporal o el cuantitativo. Si tenemos un trabajador al que se le adeudan y hay sentencia, estamos en ejecución, de 6 mensualidades a importe bruto de 1.500 euros, pues se le deberán 9.000 euros. Pero como eso sobrepasa el límite temporal de los 120 días, pues este señor por vía de FOGASA no va a cobrar más de los 6.000 euros. Entra dentro del límite cuantitativo porque no sobrepasa los 87,97 diarios, pero sí sobrepasa los 120 días en cuanto a cantidades. En cuanto a indemnizaciones, pues si el despido ha reconocido si la sentencia ha reconocido que el despido es improcedente y se ha extinguido la relación laboral con una cantidad a pagar al trabajador, en este caso de 4.455 días porque llevaba 3 años en la empresa y porque el salario regulador eran 45 euros diarios, pues el FOGASA local recalculará la indemnización a 30 días por año trabajado, 90 días, y por tanto le abonará 4.050 euros. Lo que es la tramitación del escrito ante el FOGASA o de la solicitud se puede hacer, como ponemos un poquito más adelante, de forma telemática o presencial. Hoy por hoy casi todo hagámoslo telemático porque el presencial te exige cita previa y porque además dejas de tener un poco el control sobre el procedimiento. Si tú lo haces de forma telemática y estás en ese procedimiento, pues lo puedes ir siguiendo. En primer lugar, el letrado tiene que estar apoderado. Una cosa también muy a tener en cuenta, porque no en todos los poderes está la facultad de solicitar prestaciones en el FOGASA. Hay gente que, como le ha dado el trabajador un poder a pleitos, piensa que con esto llega. A lo mejor en el poder a pleitos, si no están las actuaciones ante el FOGASA, pues nos encontramos con que no se nos admite a trámite en representación del trabajador. Y cobrarlas. Y cobrarlas, porque, bueno, eso ya entra en función de lo que cada letrado decida. Si queréis cobrar en nombre del trabajador, que es perfectamente lícito, tiene que estar expresamente pactado en ese poder notarial o en esa autorización que os facultan para cobrar las prestaciones de FOGASA, no solamente tramitarlas. Si no queréis, yo no quiero porque me cuesta, que luego son problemas con la gente, pero también es cierto que luego nos tenemos del revés, luego no vienen y no te pagan.
¿no? Pero si no lo tenéis, desde luego, no se puede hacer. ¿De qué otra manera, si el trabajador no se quiere gastar el dinero de un poder notarial? Pues se puede hacer una autorización que te legitima la firma del notario, y lo que subimos allí en la sede electrónica, en la fase de documentos, es esa autorización con firma legitimada, que a lo mejor le cuesta 8 o 9 euros al trabajador y es bastante más barato solamente para esto, o bien pues con la famosa firma digital, que hoy en día yo creo que a casi todos los trabajadores ya se les pide, a casi todos los clientes tienes firma digital, pues con la firma digital entras en la sede electrónica de gov.es de Apodera, te apoderas para el FOGASA, que está en el tipo B, opción 2, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Fondo de Garantía Salarial, con la firma digital del trabajador, complementas los datos que falten y ya estás apoderado, no tienes que aportar nada más porque esto le consta a ellos. Tú luego entras como apoderado en mis apoderamientos, aceptas ese poder y ya no tienes que aportar nada más en cuanto a documentación de apoderamiento en el FOGASA. Como digo, si lo queremos tramitar por sede electrónica, que es para mí lo más sencillo, es un programa bastante intuitivo, la página está bastante bien, se peta poco, se peta a veces, pero se peta poco. Y bueno, pues en solicitud de prestaciones de garantía salarial, veréis que debajo hay un procedimiento, es sencillo en el sentido de que a mitad de tramitación, el tramitador que lo está llevando ve que hay una falta de algún documento, te quiere requerir cualquier cosa, te llega un requerimiento para aportar por 10 días, ley de procedimiento administrativo común, y se contesta por aquí, lo que tenéis debajo, contestar requerimientos u otras notificaciones del FOGASA. Entras y en ese expediente tienes ya colgada ahí el requerimiento, subes ahí en la flechita el documento que te han requerido y ya está contestado. Es bastante fácil e intuitivo. Los documentos que tienes que acompañar a la solicitud del FOGASA, que no puedes llegar hasta que no tienes o el certificado del administrador concursal o la insolvencia de la empresa, el decreto de insolvencia, pues una vez que lo tengas, cumplimentas esa solicitud a la que hemos entrado anteriormente en sede electrónica, con que aportes la resolución, de qué se trate. Si hay autos de aclaración, por favor, ponedlos, porque si no nos van a calcular bien la prestación. Yo a veces coloco algún otro documento si veo que el tema no está bien claro. Por ejemplo, si se ha logrado una conciliación judicial y es de cantidad y no desglosáis los conceptos, el FOGASA luego ¿cómo calcula la prestación? Es complicado. Entonces, o tener la precaución de en esas actas de conciliación judiciales desglosar muy bien para que sepan qué se corresponde con indemnización, qué se corresponde a salarios y a qué días corresponde para que ellos sepan lo que os tienen que pagar, o si no, pues os van a demorar bastante la tramitación de ese procedimiento, os van a requerir, tendréis que aportar demanda y de ahí a que te concluyan qué le corresponde al trabajador, pues estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, salvo que se necesite alguna aclaración, en principio con la resolución o resoluciones de que se trate, la insolvencia o el certificado del administrador concursal, un certificado de titularidad de la cuenta del trabajador, si va a cobrar él, o del representante, que en este caso eres tú que lo estás presentando, para que sepan dónde aportar, pues con eso sería suficiente. Este es el enlace donde se encuentra la documentación a aportar. El FOGASA resuelve rápido. Antiguamente, si hay aquí gente antigua, sabrá que antiguamente eso se perdía en años y años. Los tramitadores, esto entra en la unidad de la provincia en la que estemos por defecto y tramitan a lo mejor en un par de semanas. Una vez que está tramitado, se ha solventado que no hay que requerir nada, que es correcto, ellos internamente cumplimentan y ya envían a Secretaría General a Madrid. Tú ya ves que te ha pasado el estado del procedimiento tuyo de entrada en la UAP a enviado a Secretaría General. Secretaría General Madrid después, a lo mejor en otras 2 semanas, te cuelga ya la resolución, te pone en el procedimiento los importes y además te notifica, por el DEJU te notifica cuál es la resolución y ya la tienes. La resolución del FOGASA, a pesar de ser un acto administrativo, no es un acto frente al que quepa reclamación previa. Lo que cabe es, en el plazo de 2 meses, una demanda al juzgado. En principio yo no la recomiendo, porque también os digo que el FOGASA resuelve de esta otra manera. Si detectáis que cuando ha resuelto el FOGASA
lo que ha pasado es un mero error, porque todos tenemos errores, a veces te has equivocado tú misma, a veces se ha equivocado el tramitador o no han comprobado que efectivamente había una autoaclaración que ha cambiado alguna cantidad o se te había olvidado subirla. Todo es subsanable. Mi consejo es instar una solicitud de revisión de la prestación en ese procedimiento, porque os garantizo que lo resuelven, es más rápido, se suben en principio por la red SARA, que es la de las administraciones, go.es, a Fogasa, es rápido, lo resuelven, te generan dentro de tu propio expediente de Fogasa un subexpediente que te aprueba esa diferencia que se ha quedado sin reconocer por cualquier lapsus que puede haber sido y te evitas ir al juzgado con el trámite de ir al juzgado que estamos pues, por 2027, como hemos dicho ya, hasta la saciedad. Toma nota del plazo de los 2 meses para recurrir la resolución, no se te vaya a pasar el plazo. Y yo te digo que en principio antes de 2 meses el Fogasa eso te lo ha resuelto. Otra cosa es que tú directamente pretendas que te paguen un plus que es extrasalarial según el Fogasa y que para ti no es extrasalarial y necesites un pronunciamiento judicial, entonces ya iríamos a una demanda directa al Fogasa, ¿vale? Yo ahí sí que aconsejo meter demandas. Si se trata de un mero error, por favor, ganar tiempo, meter la solicitud de revisión de oficio y ellos lo harán. Otro asunto que también suele acabar en los tribunales, bueno, pues aquellos procedimientos en los que se trata de trabajador que no ha estado dado de alta, que por lo que sea la sentencia ha estimado la resolución, el fondo no ha ido, a pesar de que podía haber ido, y después deniegan la prestación porque no hay vida laboral de esa persona. Ese tipo de procedimientos suelen acabar en el juzgado. Hay que demostrar la existencia de la relación laboral después en el juzgado. Para mí es duplicar o enjuiciar 2 veces la misma situación. Ya hay una sentencia y es firme que ha dicho que sí ha habido relación laboral, pero esa situación se suele dar. Y no sé si me quedaba que deciros alguna otra gestión de tramitación ante el Fogasa, que creo que no. Es que es así de sencillo, es cortito, pero es así. No sé si tenéis preguntas, por favor. ¿Tenéis alguna pregunta? Tú sí. Buenas tardes, gracias, Maite. A ver, el tema de las cotizaciones. Si Fogasa me gano juicio con ciertas cotizaciones, pero mi cliente quiere que se le reconozcan, pero no están reconocidas en juicio. Entonces, claro, esas cotizaciones tienen que quedarse en vía contencioso, ¿no? A ver, esas cotizaciones, lo que yo hago es solicitar que en vida laboral de la persona lo introduzca a la inspección de trabajo, porque tienes un título. Te pides si es firme la inspección, tú presentas una alta inspectora, una denuncia de inspección y dices, introduzca esto. ¿Qué pasa? Que luego sí que es cierto que frente a la no resolución por parte de la inspección de trabajo, que yo creo que te va a decir que sí, si hay un título, la inspección lo va a meter. Si no lo metiera, eso sí que terminaría en los juzgados de lo contencioso. Pero la resolución del Fogasa termina en el juzgado de lo social. Entonces yo lo que hago en esas situaciones es primero intentar conseguir, antes de dirigirme a pedir al Fogasa, como tengo un año, pues me voy primero a inspección de trabajo, hago ese trámite, consigo las cotizaciones y ya después pues no sé qué me va a decir el Fogasa, porque realmente tengo un título y tengo unas cotizaciones. Lo que acabaría en la jurisdicción contenciosa es la no incorporación a su vida laboral por parte de la inspección de trabajo de esas cotizaciones. Te hago una pregunta por aquí, Vale. para que aclares, porque preguntan, si Fogasa paga indemnización, despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Ahí va. Que la pregunta La es pregunta es esa. si paga la indemnización, no, solo paga la del despido del artículo 56. Las adicionales no las paga. Se me ha olvidado también comentaros una cosa que es relevante del Fogasa, que no lo he puesto aquí en la publicación, pero el Fogasa una vez que paga,
presenta escrito al juzgado de qué se trata, subrogándose en la posición del trabajador como acreedor de ese señor que ha incumplido, señor o empresa que ha incumplido, en la cantidad X. Normalmente cuando son empresas no suele pasar ya nada más. Cuando son personas físicas os podéis encontrar que con el paso de los años esa persona física tiene a su favor una renta por parte de Hacienda, una devolución de la renta, o a mí se me da el caso de que tenía un bien inmueble que estaba con carga hipotecaria y que por tanto el juzgado que sigue las actuaciones de oficio no había embargado para darle a este señor la insolvencia y que cobre el Fogasa, pues este señor termina de pagar su hipoteca, este señor que ha sido insolvente y que ha pagado el Fogasa, la prestación, y el juzgado sí que ha dejado inscrita, porque lo hace de oficio, la anotación de embargo en la ejecución de que se trate. Tira a vender la casa, la propiedad en sí, y se encuentra con que está esto anotado. Maravilloso, maravilloso, porque entonces ese señor se dirige al juzgado, oiga, ¿esto qué es? No te has preocupado en todos estos años y ahora te preocupas porque tienes que vender. Y entonces en el juzgado le dicen, pues esto es que usted tiene esto aquí pendiente. Y claro, el 100% no está pagado lo que ha cubierto el Fogasa, pero es que además lo que ha cubierto el Fogasa también lo debe ese señor. Entonces, para que ese señor pueda vender esa casa, que a lo mejor ya la tiene con una cantidad señalizada y necesita venderla, pues el señor, para poder vender esa vivienda, tiene que llegar y pagar el 100% de todo. Y proporcionalmente, el juzgado calcula el porcentaje que le corresponde al trabajador y el que le corresponde al Fogasa en función de lo que haya pagado. Pues todo lo que entre, o bien porque voluntariamente ese señor tiene que pagar para poder hacer esa venta, o bien porque entran 1.000 euros de Hacienda que al año siguiente le va a devolver la renta a este señor y está trabado en la agencia tributaria, las devoluciones, pues ese dinero que entra, el juzgado lo reparte proporcionalmente, entrega al trabajador la cantidad que le corresponda y al Fogasa que va recuperando cantidades. Y eso significa que tú al final, tu cliente va a cobrar el 100% si hay alguna operación de esta envergadura, y va a cobrar sus intereses, que no los ha pagado el Fogasa, y vas a cobrar las costas, que tampoco las ha pagado el Fogasa. Entonces, esa situación se puede dar. O sea, que lo que paga el Fogasa no hacen averiguaciones después, pero por lo que digo, porque están en cuadro y no tienen medios materiales, no tienen suficientes letrados y no tienen como para estar después averiguando, pero luego es fácil que lleguen y recuperen todo o parte de lo que han pagado en algún procedimiento, y tu cliente también que recupere esa diferencia que ha quedado sin cobrar. Eso es que se me ha ocurrido a mí, ahora no lo había dicho. Al hilo de consecuencias de no demandar a Fogasa y si se puede subsanar. Yo creo que esa es la respuesta, pero ¿y tú? Mal vamos. Vamos. Es que claro, el Fogasa, tener en cuenta que si no paga las indemnizaciones o los pactos que se hayan hecho en el SMAC es porque no ha tenido intervención. Si luego resulta que vamos a juicio y tampoco le damos intervención, pues va a decir, oiga, yo aquí no he sido parte. Otra cosa es que se haya dado audiencia al Fogasa y él no haya ido, porque no puede ir a todo. Pues bueno, pues no ha ido. Pero es que si no se le ha dado, yo entiendo que el Fogasa va a llegar y decir... Otra cosa es que el día del juicio te des cuenta, pidas suspensión, y amplíes entonces contra Fogasa. amplíes. Si tú ves que la empresa no ha ido o que hay indicios de que vaya a... Pero es que si no, pues malamente, porque ahí la defensa del Fogasa, o sea, su negativa, la resolución negativa para decir que no se le ha dado traslado, entiendo que tiene más que sentido. Sí, hay unas cuantas. Si hay un ERE con un acuerdo de pago para la indemnización y la empresa incumple uno de los pagos, Fogasa abona la indemnización restante si la empresa presenta concurso. Primero hay que presentar papeleta de conciliación. ¿En el ERE? A ver, en un ERE, un acuerdo en un ERE. Se incumplen los pagos. Fogasa abona la indemnización restante si la empresa presenta concurso. La empresa en concurso. Son dos cosas Claro. distintas. Si la empresa hace concurso después del ERE. Entiendo que sí. Entonces, si hace concurso después del ERE, entiendo que esa deuda, cuando coja la contabilidad de la mesa concursal,
tendrá que ver que ahí hay pendiente esos pagos y eso ya se reconoce en sede del concurso. Entiendo que en este caso lo fácil es que el administrador concursal reconozca las deudas que hay pendientes de pago a los trabajadores. Y con eso sería más que suficiente, ni papeleta, porque la empresa está en concurso, ni juicio laboral. Tenemos ya un acuerdo ya que podemos hacer valer, pero en sede de concurso. ¿Cómo se tramita certificado concursal colectivo ante el FOGASA? ¿Has dicho colectivo? Sí, pone, ¿cómo se tramita un certificado concursal colectivo ante el FOGASA? Creo que se ha equivocado en alguna de las palabras. Ante el FOGASA no se tramitan Por eso. ante el FOGASA tramitas las solicitudes y aportas los certificados en los términos en los que te lo haya expedido el administrador concursal. Bien, otra pregunta. ¿Puede tramitar el cobro de salarios el propio trabajador? Por supuesto. Ya has comentado que sí, que es el Ujú. trabajador con Ujú. certificado digital Ujú. o vía cita personal ante el Sin ningún fondo. problema. Piden que expliques un poquito mejor los límites de pago del FOGASA. Intento calculárselo al cliente y nunca acierto las cantidades, siempre descuentan más. A ver, los límites son, es que tenemos que tener en cuenta dos límites. El salario del trabajador. Habitualmente nos vais a encontrar con el problema del salario del trabajador porque hay pocos trabajadores que tengan salarios tan elevados como para superar el doble del SMI con pagas extras, que es dinero, son 87,79 diarios, y que además estén en situación de insolvencia las empresas. Hay empresas con trabajadores que cobran eso y más, sí, pero no suelen ser empresas insolventes, ¿vale? Pero en todo caso hay que mirarlo, siempre hay que comprobar que no supera ese límite. Si no supera ese límite, nos olvidamos del cálculo del cualitativo de la cantidad. Vale. Ahora, el cálculo de los límites temporales, sí que hay que tener en cuenta que por todo lo que sea salarial, salario de trámite, salarios adeudados, cualquier concepto que sea salarial va a sumarte 120 días, no te va a sumar más del salario regulador. Y el salario regulador es el que diga la sentencia, los hechos probados. Se tienen que fijar en eso. Entonces, si tienes más de 120 días entre unas cosas y otras, que sepas que en la columna de los salarios, tanto salarios adeudados como salarios de trámite, será la suma de 120. No va a ser más. Entonces, tú a tu cliente, si tienes más de 120 días reclamados, él va a cobrar de FOGASA, si va a cobrar de FOGASA, el tope de 120 días, a razón de su salario regulador. En este caso, hemos dicho 10.534 en esta diapositiva, pero porque hemos calculado sobre un límite, un límite máximo, porque es un salario topado. Si no está topado y son 45, pues cogemos y multiplicamos 45 por 120 y eso es lo que tu cliente va a cobrar. El cálculo de las indemnizaciones, también teniendo en cuenta el salario regulador, que no puede superar estos 87,79 duplo SMI, pues será calculada a 30 días por año trabajado si es una indemnización por despido improcedente o si es una indemnización por despido de los de 20 días, os va a pagar los 20 días, tal y como diga la resolución que hayáis ejecutado anteriormente. Límite, una anualidad. En cualquier caso, ese es el límite total, menos los 9 meses para el caso de las modificaciones sustanciales. Entonces, yo tiro mucho de reglas de 3, porque como la mayoría de los abogados, yo por lo menos de números sabemos lo justo, yo todo esto siempre lo calculo por reglas de 3 y más o menos me sale. Luego el FOGASA tiene sus cálculos a la hora de... Y en céntimos a lo mejor no me sale, pero normalmente me salen haciendo reglas de 3 en los términos que os he dicho. Otra pregunta. En caso de que se amplíe la demanda, creo que es contra los administradores y entiendo que es contra el administrador persona física, ¿la deuda la paga de FOGASA? A ver, una cosa es ampliar demanda y otra cosa es tener sentencia. Si tú tienes una sentencia que condena a una empresa y a un administrador, persona física, para que tú vayas al FOGASA, tienes que tener la insolvencia de los dos, porque es la responsabilidad solidaria. Nada más que el administrador sea solvente, ¿cómo te va a pagar el FOGASA? Tienes que tener insolvencia de todas las personas, o si has demandado a un grupo de empresas y son condenadas al pago 4 empresas, los 4 CIF, las 4 empresas tienen que ser insolventes y tú tienes que tener tu decreto de insolvencia de las 4.
sean físicas o sean jurídicas las personas. Mientras haya una solvente, el Fogasa no te va a pagar, tiene que pagar la solvente. ¿Era eso? ¿Una pregunta? Sí, hay alguna más. Si se solicita Fogasa indemnización por despido improcedente y se calcula un salario diario determinado, ¿este salario es el mismo que se tomará para el pago de los salarios? Claro, vamos a ver. Todo esto dimana siempre de una resolución que habéis ejecutado. Entonces, esa resolución, que suele ser la sentencia, tiene en sus hechos probados cuál es el salario de esa persona. Y en base a ese salario, el juez habrá calculado la indemnización, el Fogasa luego la recalculará también y en base a ese salario se habrán aplicado las cantidades que se deba, pero siempre el mismo, el que diga la sentencia. Y esto es respondido. Bien. Si en la sentencia se estima que el despido objetivo es correcto y la empresa no paga por insolvencia, pues se puede reclamar al Fogasa indemnización por despido objetivo, Claro, y te la paga. porque es la que establece la sentencia, son los límites de la... Claro, totalmente. O sea, ese caso también se da. El juez dice que el despido no es improcedente, que estaba bien calificado por la empresa y que el despido era objetivo y X cantidad, la que la empresa te había ofrecido, a pesar de que no te la había pagado. Pero bueno, el juez ha podido entender que me ha pasado, que ha dicho, bueno, pues la empresa hizo un expediente y lo hizo correctamente y no había liquidez para pagar y está bien. La empresa evidentemente había cerrado y esa indemnización como tal indemnización que está fijada en una sentencia, tú la solicitas como indemnización de las de 20 días y te lo pagan sin problema. Bien, doble pregunta. ¿Fogasa paga horas extraordinarias y diferencias de salario? Sí. Hasta 120 con el límite. Eso es materia salarial. Tengan el concepto que tengan. Extrasalariales, sí. Pero las horas extras, las vacaciones y no sé qué más ha preguntado el chico. Horas, diferencias salariales y horas Diferencias extraordinarias. también. Con ese límite, como habrán puesto en la sentencia cuál es el salario regulador, pues ahí tenemos el límite. Vale. Y de momento la última. Mm, En caso de contrato a tiempo parcial, mm, los 120 días se calcularán en proporción a la jornada reducida por contrato a tiempo parcial. Claro. El salario es el que es. Si estás a jornada parcial y tu salario son 17,32 diarios, pues los 120 días de 17,32 diarios. Si te deben 120 días, vamos. Sí. Bien. ¿Qué sentido tiene demandar a Fogasa en absolutamente todos los procedimientos sin saber si hay insolvencia de la empresa? ¿No es sobrecargarlo con demandas y procedimientos que no se sabe si van a terminar pagando? ¿No sería más lógico demandarlo en vía ejecutiva cuando sepamos que hay una insolvencia? No, porque piensa que sobrecargarlos, ellos les gustaría no ir a tantos. No tienen tiempo, ¿sabes? Eso es cierto. Pero claro, ellos quieren ejercer su derecho, no en ejecución, sino en el procedimiento declarativo puro y duro, quieren ejercer su derecho pues a ejercitar la acción si no va a la empresa, porque de eso se derivan devengo de salarios de tramitación o no, a comprobar que el trabajador si estaba de IT no le corresponden vacaciones y como no está la empresa para decirlo, yo quiero haberlo dicho. Nadie podemos averiguar con antelación si la empresa a la fecha de juicio va a estar abierta o va a estar cerrada. Entonces, no es, sí que quizás es sobrecargar, pero estamos también protegiendo al propio Fogasa que pueda ir. Yo no lo veo desde ese punto de vista. O sea, el que no vaya es que después te digan, pues no pago, y entonces tu cliente no cobra. Yo no le veo sentido. Y al Fogasa también le veo sentido que se lo hagas, pero por ellos mismos, porque puedan ejercer sus derechos, que los hacen, los ejercen. Tema Apodera. Hay por ahí alguna pregunta también que ¿cómo funciona la Apodera si con el Apodera es solo suficiente? A la hora de, y la última que aparece aquí es, a la hora de cobrar las prestaciones en nombre del cliente, ¿con el Apodera simplemente es válido? Sí, porque... O en todo caso es necesaria una autorización expresa para cobrar en nombre del cliente y en caso de ser así, ¿qué tipos de autorización son válidas? Bueno. La autorización válida para cobrar es que expresamente esté puesto en el poder notarial, en el documento de autorización con legitimación de firma notarialmente y en el Apodera
Claro, no lo he puesto aquí entero en la diapositiva esta, pero si continuáis más abajo en la que tengo ahora en pantalla, que dice apoderamiento, que está aquí para que veáis que es la opción 2, lo que tenéis que marcar para seleccionar al Fogasa. Después más abajo, hace tiempo que no hago ninguno de estos, pero recuerdo que había ahí un apartado que te decía para qué actuaciones de Fogasa solicitas. Solicitar, comprobar el expediente, cobrar. Pues marcáis cobrar y ya está. Se marcan todas y ya está. Claro, las marcas todas y ante la duda, pues estás autorizado. Caso de ampliación de demanda por el trabajador demandante en el propio acto de juicio, siendo dicha alteración un incremento de los salarios. Uy, larga es esta. En caso de ampliación de demanda por el trabajador en el propio acto del juicio, siendo dicha alteración un incremento de los salarios adeudados o del importe del salario mensual, lo que afectaría a la indemnización, y la empresa se allana a esas alteraciones dictándose una sentencia condenatoria con esos incrementos y términos, Fogasa paga lo determinado en el fallo o no está vinculado por el allanamiento. Yo entiendo que sí, se amplía, si hay una ampliación, Fogasa aparecerá o no aparecerá, si no le gusta la ampliación, si entra dentro de sus parámetros, dentro de las bases que tienen ellos, y si entra dentro de lo que ellos les sale, digamos que en sus números, pues probablemente no vayan y no se pongan, pero si se Claro. pasa con los límites Se que van a ellos poner. tienen, o un trabajador que no está dado de alta, o que se dice que tiene otra categoría con un salario superior, entonces irán a oponerse. Claro, claro. Es por eso que, al hilo de la pregunta que ha hecho antes el compañero, hay que demandar a Fogasa. Y si Fogasa no acude, pues ya es Ya es su su problema, porque pese a que ha habido Como una sea, demanda sí. inicial, una ampliación, Fogasa ha tenido 2 opciones de acudir y no ha acudido, pues ya es problema de Fogasa. El 23 de la ley reguladora de la jurisdicción social dice que Fogasa podrá comparecer como parte en cualquier fase de la tramitación, que en caso de que la empresa esté incursa en procedimiento concursal o declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que pudiera derivar la responsabilidad. Será el secretario judicial quien citará como parte, dándole traslado de la demanda. Entendemos, por lo tanto, que no es necesario demandarla siempre. Le citará el letrado, pero a instancias de la parte. Si tú no demandas y el SLAG no entiende que no has demandado a Fogasa y no comunica esa demanda a Fogasa, a juicio no acudirá a Fogasa porque no ha sido demandada, no habrá una sentencia contra Fogasa y probablemente hay un problema. Entiendo que eso no es responsabilidad del Fogasa, entiendo que del Fogasa del LAG, entiendo que ahí lo que está diciendo la ley, entiendo yo, es que es él quien cita, claro que sí, porque es quien en la oficina judicial se encarga de eso, pero lo hará a instancias de la parte que ha pedido, oiga, traiga el procedimiento a Fogasa, que esto se nos está yendo de las manos. Pero eso lo hace la parte, no lo hace el LAG, la petición. Pregunta que va unida con todo lo que hemos visto en las... ¿De qué plazo disponemos para ampliar la demanda e incluir a Fogasa? A ver si eso se puede hacer en Cualquiera. cualquier momento, antes de juicio. Ahora, si lo quieres hacer el mismo día, pues habrá que suspender el juicio, porque dices, se me ha olvidado traer el procedimiento al Fondo de Garantía Salarial y te toca suspender y vete otra vez a otro par de años. Pero no se dispone de un plazo. Ni es una cosa, digamos, subsanable que te den un plazo para, oiga, que se la había usted. No, es que directamente tú un día dices, bueno, pues la empresa me he enterado que ha cerrado, o sospecho, o me han dicho compañeros que van a dar cartas de despido, que van a despedir a todo el mundo, pues solicito ese traslado de esta demanda al Fogasa. En esta sede, es más, yo si no hubiera metido al Fogasa en el procedimiento inicial y luego veo que voy a entrar a una ejecución, intentaría, si me entero de eso y veo que no le había dado traslado, intentaría meter ahí a Fogasa lo más rápido que puedas, pero se puede hacer en cualquier momento. Queda una, no es de Fogasa, pero en relación a las cantidades, entiendo que se refiere a relacionar las cantidades de a los salarios de tramitación que exceden de los 90 días. Entiendo que cuando hay un pago por la empresa por parte de salarios de tramitación que exceden 90 días, que la empresa puede reclamar la devolución al Estado de... Entiendo que vamos por ahí, ¿vale? Si eso es vía competencia social o contencioso administrativo.
es social. Explícalo por si. Es que esto que han preguntado ahora es el tema de los salarios de tramitación, que cuando hay que pagar, tampoco es un tema que se dé muy habitualmente. Cuando un empresario se ve obligado a pagar más de 90 días de salarios de tramitación, pues hay un procedimiento que se puede pedir a la delegación de gobierno, yo creo que era la delegación de gobierno, que te pague el Estado esos salarios de tramitación que has pagado de más. Entonces, lo que está preguntando aquí el compañero Sí, es sí, vía social o contenciosa. esa reclamación, para el caso de que no te respondan, si es vía social o es vía contenciosa. Eso está previsto en la ley de la jurisdicción social. Plazo de un año de la declaración de insolvencia. El plazo de un año comienza desde la declaración de insolvencia de la empresa por el juzgado o desde el concurso de la empresa. Es que son dos cosas distintas. El plazo de un año para Un reclamar. año desde que tienes el auto de insolvencia, perdón, el papelito que te da el administrador concursal de certificación certificando importes o desde la declaración Desde judicial. que te lo da el administrador concursal. A mí se me da el caso de, como antes alguien ha preguntado, si un administrador concursal se niega a dar, pues ha venido gente a decirme, bueno, pues es que hace no sé cuánto tiempo, ya pasa más de un año, que mi abogado le está pidiendo a la mesa concursal el certificado y no se lo da, no se lo da, no se lo da y no localizo y no sé qué hacer. Entonces, cuando yo he entrado y he conseguido que esa mesa concursal me dé la certificación, claro, me la da de fecha de ahora, el concurso era de hace más tiempo, el Fogasa ha pagado porque tiene en cuenta la fecha de la certificación y entonces la certifican a la fecha que se emite. Entonces es desde esa fecha, no es de antes. Respondo yo a la última que hay por aquí. Si no demandas de inicio a Fogasa y el empresario es insolvente, ¿hay alguna forma de cobrar de Fogasa? No. Lo siento. Fogasa tiene que estar informado y demandado en los procedimientos. Siempre. Es como he dicho antes, como poner la fecha por sistema ese de traslado al Fondo de Garantía Salarial. Evitamos muchos problemas. Es que no cuesta nada y ellos realmente reciben ya las demandas por LexNet. Y si hay un colapso, pues es porque la justicia está así, no es por otra cosa. Pero ellos por lo menos tienen acceso a ver ese CIF, cómo está en Seguridad Social, cómo está en Hacienda, cómo están tal, y ya pues se hacen sus montones de este pasamos o este sitio vamos a ir. Y es lo que hay. Tienen que ir. No, a mí no es sobrecargar a nadie. Es hacerlo y ya está. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos ya a descansar. El resto de preguntas que no se han respondido, no os preocupéis que se responderán, se le pasa a ponente y se responderán. Por escrito. Vale. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.